A ver, la sociología nació con una promesa que era, potentísima. La idea de que podíamos desvelar las reglas ocultas de la sociedad y con eso transformarla. Pero, ¿y si esa misma herramienta, ese conocimiento, se usara justo para lo contrario? Pues bien, en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en esa tensión, en esa contradicción que está, podríamos decir, en el mismísimo corazón de la disciplina. Esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. Es que capta de lleno el conflicto del que vamos a hablar. Por un lado tienes el conocimiento social como una herramienta para liberarnos, para romper cadenas. Y por el otro, tienes ese mismo conocimiento usado como un instrumento para todo lo contrario, para controlar, para dominar. Vale, para entender bien de dónde viene esta dualidad, esta doble cara, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a los orígenes, a un siglo XIX que era un auténtico hervidero de cambios. A ver, figuras como Comte, Marx, Durkheim, Weber... Ojo, no eran gente que se sentaba simplemente a mirar el mundo pasar, que va. Lo que ellos querían era entender los engranajes, la maquinaria oculta que movía la sociedad. Y todos compartían una idea, que para la época era totalmente revolucionaria: intentar encontrarle la lógica a un mundo que parecía que se estaba viniendo abajo. Y aquí está la clave, su convicción más radical, la idea de que la sociedad no es algo natural, algo caído del cielo y que no se puede tocar. No, es una construcción nuestra, de los seres humanos. Y claro, si nosotros la hemos construido, pues también podemos cambiarla. Esa fue la gran promesa de la sociología, usar el saber, el conocimiento, para literalmente construir un mundo mejor. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando todo ese conocimiento, que es superpoderoso, se pone al servicio de intereses muy particulares? Pues justo ahí es donde aparece una figura bastante problemática. Digamos que es como la sombra de la disciplina. Es lo que los textos que estamos analizando definen como el sociólogo oscuro. ¿Y quién es? Pues es ese experto que, en vez de usar su conocimiento para cuestionar el poder, hace todo lo contrario, se pone a su servicio. Es, en esencia, el que traiciona esa promesa original de la sociología a cambio de poder, de influencia, de prestigio o de dinero, claro. O sea que el punto crucial es este. Dentro de la misma disciplina, de repente hay dos caminos que van en direcciones totalmente opuestas. Por un lado, uno que busca la emancipación, que se hace la pregunta de: oye, ¿quién está sufriendo con este sistema? Y por el otro, un camino que busca la dominación y que se pregunta algo muy distinto: ¿cómo podemos hacer que este sistema sea aún más eficiente para los que ya mandan? Y ojo, que esto no es una discusión teórica de universidad, Para nada. Esta tradición tiene una historia muy, muy real. Y la verdad, en algunos momentos es bastante inquietante. A ver, primer ejemplo. Principios del siglo XX en Estados Unidos. Aquí vemos a sociólogos financiados por grandes magnates de la industria que hacen estudios sobre la pobreza. ¿Y qué descubren? Pues curiosamente sus trabajos acaban culpando a los propios pobres de su situación. En vez de mirar las causas estructurales, el sistema, decían que el problema era de ellos. Y claro, esto servía de justificación perfecta para la desigualdad y las políticas de segregación. Si nos vamos a la Alemania nazi, aquí el caso es todavía más extremo. Hubo académicos que colaboraron directamente con el régimen y usaron sus métodos, sus herramientas sociológicas para cosas como optimizar la producción en fábricas con mano de obra esclava, o para desarrollar teorías que dieran una pátina de justificación científica a la expulsión y al exterminio de poblaciones enteras. Y otro salto, esta vez a América Latina, durante las dictaduras militares de los 70 y 80. Aquí también encontramos sociólogos que se pasaron al otro lado, trabajando como asesores para los regímenes. ¿Qué hacían? Pues, por ejemplo, diseñar censos que en realidad eran herramientas de vigilancia estatal, o escribir informes muy sesudos que legitimaban la represión, presentándola como un mal necesario para lograr el desarrollo económico. Claro, sería un alivio pensar, vale, pero todo esto es historia, ¿no? Pues me temo que no. La figura de este sociólogo oscuro, por desgracia, sigue muy, pero que muy presente hoy en día. A ver, hoy en día quizá llevan otros trajes. Pueden ser el consultor de empresa que te presenta un informe impecable para justificar un despido masivo, o el experto de un think tank que rebautiza la precariedad y la llama flexibilidad, o el que diseña los algoritmos que vigilan a los trabajadores en una gran tecnológica, o incluso el especialista en gerrymandering, esa técnica para redibujar distritos electorales y manipular votaciones. Los roles cambian, pero la función es exactamente la misma: darle un barniz técnico sofisticado a la explotación. Y mirad, aquí tenemos un caso muy concreto, y muy de aquí.
para que se vea claro. En España se documentó el caso de una socióloga que trabajaba para el fondo de inversión Blackstone. Su trabajo, usar análisis de datos para identificar en qué barrios los desahucios iban a provocar menos resistencia, menos problemas. O sea, la sociología puesta al servicio de optimizar, de hacer más eficiente el desplazamiento de miles de familias. Vale, y la pregunta es, ¿cómo se justifica todo esto? ¿Cómo duermen por la noche? Pues lo hacen usando una coartada que es potentísima, el gran mito de la neutralidad científica. El mecanismo, el truco conceptual, es muy sutil, pero de una eficacia tremenda. Funciona así. Primero, se parte de un hecho, X. Por ejemplo, hay gente viviendo en la pobreza. Segundo, a ese hecho se le asigna un estatus nuevo, Y se dice, esa pobreza es en realidad un síntoma de dependencia cultural. Y de repente, ¡zas!, el paso 3. La afirmación, la pobreza, X, en realidad significa inferioridad cultural Y, se convierte en una verdad institucional. Una verdad que por supuesto justifica perfectamente que se recorten las ayudas sociales. Es la fórmula mágica para convertir un problema de la sociedad en una culpa del individuo. Y aquí es donde vemos cómo se retuerce una idea hasta dejarla irreconocible. Porque a ver, cuando Max Weber hablaba de neutralidad valorativa, lo que pedía era honestidad intelectual. Le decía al investigador, sé consciente de tus propios valores, de tus sesgos, y no dejes que contaminen tu análisis. No era para nada un cheque en blanco para lavarse las manos y evitar cualquier responsabilidad ética. Pero esa idea se ha ido deformando hasta convertirse justo en eso, en un escudo perfecto, una coartada para decir yo solo doy los datos, mientras en la práctica ese trabajo sirve para apuntalar el poder. Entonces, ¿qué consecuencias tiene todo esto en el mundo académico, en la propia disciplina? Pues el resultado es básicamente una fractura estructural dentro del propio campo. Por un lado, tienes a los que mantienen viva la promesa original, los que critican el poder, y que a menudo se encuentran en situaciones precarias, con poca financiación, marginados. Y en el otro lado, tienes a los tecnócratas, los supuestamente neutrales, que en realidad sirven al poder, y que suelen tener buenos sueldos, financiación de sobra y mucha influencia. Al final, la gran diferencia, la línea que separa al sociólogo crítico del sociólogo cómplice, no tiene nada que ver con los métodos que usa. No es si hace encuestas o entrevistas. No es una cuestión técnica, en absoluto. Y esto nos lleva a la reflexión final, que es la más importante. La próxima vez que alguien, un experto, presente un dato, un informe, como algo puramente neutral, objetivo, científico, hay una pregunta que es imprescindible hacerse. Una sola pregunta. ¿A quién sirve de verdad este conocimiento?